indica que no va a pisar la cárcel por lo menos por varios meses, y eso implica muchísima responsabilidad porque no solamente se quiere esclarecer lo que sucedió, no solamente se quiere verdad, sino que realmente haya justicia, y es que vayan a la cárcel todos los que estuvieron implicados en el proceso. Y si Emilio Lozoya ya se se visualiza como el principal operador de toda esta red de corrupción en México a través de Odebrecht, pues sí debería pagar por eso, independientemente de lo que pueda esclarecer y de lo que pueda, digamos, decir sobre otros participantes en esta trama de corrupción. Sí, entonces, de alguna forma, Caro, observas que se está mediatizando, se está desviando, y hasta el momento podríamos ya pensar que incluso este señor no pisaría la cárcel, siendo pues uno de los principales actores, de acuerdo a los reportajes de investigación, de acuerdo a lo que le está imputando la Fiscalía General de la República, de estos casos de desvío de dinero, de recursos públicos en forma importante, el recibir también dinero de procedencia ilícita como está tipificado. O sea, de alguna forma saldría impune de esto. ¿Dónde está el combate a la corrupción? Así es, y eso no le hace nada bien ni al proceso ni a la justicia misma. Independientemente de todo lo que pueda colaborar un informante, del tamaño del operador, digamos, financiero de toda esta trama de corrupción, independientemente de lo que pueda colaborar con la justicia, tendrá que pagar sus propias cuentas y tendrá que rendirle también pues cuentas a la justicia por los hechos que él cometió, y todavía, digamos, novedad que la Fiscalía General de la República tenga esa contundencia con este personaje. Juan María Naveja, ¿cómo vas viendo este inicio apenas de este proceso? Raúl, penoso. La verdad es que da vergüenza lo que está sucediendo con un país que parece que está dividido en 3 o 4 partes. ¿Cómo es posible que estemos ocupados con un delincuente y al mismo tiempo el presidente de la República nos esté distrayendo con este caso, nos esté distrayendo con el avión, con la rifa, y al mismo tiempo nos estemos no olvidando, simplemente mandando a segundo término que de acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Salud, el país ya anda sobre los 170,000 muertos a causa de la pandemia? Ya no son cifras de matemáticos, son cifras del Senaprece, de la Secretaría de Salud. ¿Cómo es posible que sea el tema con un avión allí y mientras tanto 3 estados de la República ahogándose tras un huracán como el Hanna? ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto cuando hay una inseguridad galopante que hoy la misma secretaria de Gobernación hablaba de las cifras que se han registrado durante los primeros 6 meses del año con abusos sobre las mujeres? Pero bueno, pues estamos en este circo llamado Emilio Lozoya Austin, y que no es nuevo. La verdad es que hay que recordar que el tema de Emilio Lozoya, viene desde el sexenio pasado, en que se dio un rompimiento entre el entonces director de Pemex y el secretario de Hacienda de aquel entonces, Luis Videgaray. Rompieron lanzas a pesar de que habían tenido un vínculo muy estrecho durante la campaña, cuando Luis Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya era el encargado de las finanzas, era el encargado de la procuración de fondos para la misma. Pero fíjate lo que son las cosas. Inicialmente se suponía que lo iban a juzgar por el caso Odebrecht, pero vinculado con la campaña. Sucede que como ya fallecieron los delitos electorales, ya por este tema no será juzgado. En este caso estamos hablando que hay un caso que fue el que se abordó el día de ayer por la compra de la empresa Agronitrogenados, y el que se efectuó el día de hoy es de Odebrecht, pero no vinculado con el proceso electoral, sino vinculado con las aportaciones que habría hecho la constructora brasileña para adquirir los derechos, o para adquirir más bien las asignaciones en obras importantes de los 2 sexenios anteriores. Les diría, Caro, Raúl,
que realmente lo que le ha abierto los ojos al presidente y su interés es que Odebrecht habría tenido negociaciones en el sexenio de Felipe Calderón, más que con el de Peña Nieto, que por supuesto también lo tuvo, y bueno, pues ahí estamos viendo cómo este asunto está siendo totalmente manoseado, Raúl. A ver, tú has calificado esto de un circo, o sea, ¿no crees entonces que haya realmente digamos, una convicción de combatir la corrupción con uno de estos actores que parece que son actores importantes dentro del sexenio de la corrupción, y crees que esté todo desviado más bien hacia el carácter, no sé, político electoral, y sobre todo viendo como adversario a los panistas, que parece que el presidente López Obrador sobre los panistas y sobre el expresidente Calderón tuviera así como algo pendiente en este tema, ¿no? Bueno, pues fíjate, está tan manoseado todo esto que ayer el mismo juez que lleva la causa tuvo que decirles, señores, se les está olvidando que el señor tiene atribución indebida de funciones. Y aquí es donde te voy a justificar, luego les voy a justificar la parte donde les dije que es un puro circo. Por el mismo caso, tenemos un año con una mujer presa en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, que tiene acusaciones mínimas mínimas reales. No sé si en la estafa maestra participó o no participó. Lo que sí tengo claro es que Rosario Robles está siendo totalmente juzgada de manera diferente por situaciones similares con un señor que no va a tocar la cárcel, que fue recibido en un hospital, en una suite de lujo, y que hasta ahora simplemente sabemos que, como decía Caro, no va a ser ni siquiera un caso que dé ejemplaridad en la lucha contra la corrupción, ni contra, pues sí, vamos a tener muchas pruebas de la impunidad. Bien, ¿coincides ese trato diferenciado entre Rosario Robles, Caro, y el trato que se ve hasta el momento que se le está dando al señor Lozoya, donde, bueno, los dos están siendo señalados pues de haber participado en actos de corrupción? Rosario Robles en el tema de la estafa maestra, que no es menor, y que solamente tenemos a una sola persona involucrada en este tema. Caro, no sé cómo ves. Sí, efectivamente. Incluso, pues el mismo Lozoya estuvo ausente de la justicia por varios meses, estuvo prófugo, lo cual indicaría ante un juez que tiene pues la probabilidad de volverlo a hacer, y solamente por ese hecho pudieran haber denominado o autorizado, digamos, una prisión preventiva, pero no lo hicieron. Sí lo hicieron en el caso de Rosario Robles, a pesar de que ha pedido ella en varias ocasiones la revisión de su caso. Sin duda se nota que hay un acuerdo mucho más fuerte entre la Fiscalía y Emilio Lozoya. Esperemos que ese acuerdo, todos los beneficios que se le están dando, sirvan para involucrar entonces o para detectar actos de corrupción de personajes mucho más altos en la estructura de gobierno, o delatar una red, y que todo ese entramado que estamos esperando se muestre a partir, como decía Juan María, no solamente del ejercicio de gobierno, de desvío de recursos, de abuso de funciones, sino desde la gestación misma de las campañas electorales, que es donde nacen los principales acuerdos entre los grupos políticos y los grupos económicos, que terminan haciendo una transacción que se paga después cuando están en el poder. Claro, bueno, y desde luego. A ver, Juan María toca un tema que también, los famosos distractores, ¿no? Que me parece fundamental tocarlo, este tema, porque tenemos ya más de casi 45,000 personas que han perdido la vida en México por la pandemia. Tenemos, bueno, pues estos datos que lamentablemente han puesto a México en un escenario, aunque nos chocan y nos molestan mucho las comparaciones, pero tenemos que verlo para ver cómo han reaccionado muchas naciones, y México lamentablemente, después de muchas proyecciones cerradas, de mucho circo y teatro que ha hecho el doctor-Gatell, tenemos un número impresionante, quizás inimaginable para muchos mexicanos, que hoy tuviéramos 45,000 oficiales, para los que dice Juan María, que en esa diferencia entre los muertos del año pasado y los muertos que tenemos 2020, hay una diferencia de más o menos
70,000, que por eso das esta cifra. Entiendo, Juan María Naveja, de los más de 100,000 muertos que supuestamente podríamos tener de acuerdo a los datos. O sea, el subregistro, el manejo, el circo, las maromas que da el doctor Gatell para ir aplazando los temas de la pandemia, la cresta, los momentos más complicados, el fin de la pandemia, y que finalmente hoy simplemente vemos, quizás estemos estabilizados en un nivel muy alto de muertos y de contagiados de la pandemia, pero esto pareciera que son efectivamente distractores de esta tragedia de la pandemia, distractores del tema de la crisis económica. El Coneval y el INEGI daba a conocer, ustedes lo conocen bien esos datos, ¿sí?, de que se ha incrementado la pobreza laboral, y te quería pedir, Caro, que nos explicaras un poco cómo se mide la pobreza laboral, que se aumenta del primer trimestre de este 2020 a abril y mayo del 34 feria al 54.9 de la población en pobreza laboral. ¿Qué significa esto? La pobreza laboral, Raúl, significa cuando una persona no le alcanzan los recursos que recibe por la vía del salario, por la vía del trabajo, para adquirir lo mínimo indispensable para subsistir, que es una canasta básica alimentaria. No hablemos que no le alcanza para pagar el transporte, no hablemos que no le alcanza para pagar medicamentos, no le alcanza para adquirir alimento. Y eso es gravísimo, ¿no? Este cálculo que hace el Coneval está aparejado con los cálculos también que el INEGI ha mostrado en los últimos meses sobre el comportamiento del empleo. Si vemos los últimos datos, ha crecido la población que está en una situación de stand-by laboral, que no está buscando trabajo porque hace, digamos, diferentes valoraciones y puede estar en el entendido en que ahorita no hay fuentes de trabajo, digamos, que estén contratando, y por eso prefiere esperar, o porque tenía un empleo y en ese empleo le dijeron: espera que pase la crisis, espera que pase la pandemia y posiblemente volveremos a recontratarte. Y esa población que está en stand-by laboral es cerca de 20 millones de personas. Entonces son 20 millones que antes trabajaban, que ahora se encuentran suspendidas, que no están buscando trabajo, pero que tampoco están recibiendo una remuneración. Entonces, digamos que los dos datos van completamente aparejados, están conectados. Si no hay trabajo, si no hay ingreso por la vía del trabajo, pues no hay recursos para subsistir, no hay recursos para mantener una familia, y ese es el tamaño de la crítica situación en la que estamos en el país. Y además también el INEGI publicó otra encuesta en donde se habla, Juan María, de que solamente el 7.8 de las empresas, es decir, de cada 100 empresas, solamente 7 han recibido algún tipo de apoyo. Hay 92 que no han recibido ningún tipo de apoyo, ni gobierno federal, ni gobiernos estatales, ni gobiernos municipales. Entonces, pues dejando a cada quien a que se rasque con sus propias uñas, Juan María. Esto nos ubica simplemente a todos los datos que ya tienen ustedes en el hecho de que México está entre los países de Latinoamérica que menos han apoyado para la salida de la crisis a las empresas y a los trabajadores. Y dejen de eso, el próximo viernes debe darse el dato preliminar del crecimiento en el segundo trimestre, y todo indica que la caída pudiera ser muy por encima del 20%. Entonces todo esto, Raúl, por eso me refería yo a los distractores que se están presentando en cuanto a los temas centrales del país. Mira, no fue una cifra que diera un especialista X, fue concretamente el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el 25 de julio pasado, que informó que se registraron 71,315 muertes más que las que ya se tenían calculadas al 30 de junio. Así es. Lo que nos estableció el doctor Raúl Rojas, uno de los matemáticos que más han estado analizando todo este tema, nos dice, bueno, a las cifras que nos están dando hay que multiplicar por 3.8, y en este caso, hasta ayer, que estábamos hablando de que teníamos 44,876 muertos, bueno, pues la realidad que tenemos
es que son más de 170,000 personas que han muerto por el COVID. Y todo esto no se está abordando por parte del presidente de la República en concreto, ni tampoco por su vocero en los temas de salud pública. Entonces, creo que definitivamente estamos ante distractores frente a dos temas fundamentales: el rompimiento del sector salud y la crisis económica que se está incubando y que está en una forma creciente día con día, Raúl. Yo le sumaría la violencia, Juan María, la violencia que no para. Están siendo asesinadas 100 personas en promedio diario en este país y a lo mejor ya se estabilizó, pero 100 personas mueren diariamente. La verdad es que cuando hablamos de números y te escucho hablar de 100 y tantos muertos, es una tragedia para este país. Son más de 160,000 familias de luto que han perdido un ser querido, si es que son los datos como lo ha dado el doctor Rojas. En fin, me parece una verdadera tragedia. Estamos pasándola mal. Sin embargo, pues seguramente el presidente, lo importante es que compres el pedacito para la rifa del avión, Juan María. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y regresamos de inmediato. Para opinar. ¿Tú conoces a alguien que tenga coronavirus? Yo, la verdad, no. Yo tengo un amigo que es doctor y me dijo que eso del coronavirus ni existe. ¿Por los chiquillos? No, ni te apures, no les da. ¿Los cubrebocas? Para nada. De todos modos nos vamos a contagiar todos. No hay pretextos. En un descuido podrías perder la vida. Solo sal a la calle si tu actividad es esencial. No hay pretextos. Es tu salud, es tu responsabilidad. Si no te cuidas tú, entonces ¿quién? Gobierno de Jalisco. Cien palabras de Ulises Zamarroni. De acuerdo con su último reporte, el gobierno federal ha invertido alrededor de 25,000 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. No faltan funcionarios de la Cuarta Transformación que reiteran que ni un enfermo con coronavirus se ha quedado sin atención médica, pero también están los que presumen la compra de insumos, las camas desocupadas en hospitales y la contratación de miles de médicos y enfermeras. Sin embargo, lejos de la realidad que se percibe desde Palacio Nacional, hay una crisis de salud visible y aún fuera de las estadísticas. A más de 5 meses del primer caso de COVID-19 en México, nadie ha respondido con exactitud. ¿Cuántas personas con otras enfermedades dejaron de ser atendidas por el INSABI, el IMSS o el ISSSTE? ¿Cuántas ya no reciben medicamentos? ¿Cuántas cirugías se han pospuesto? ¿Cuántas personas han muerto en sus casas? Toda esa información es verificable, pero tal vez hoy no resulte tan conveniente. Una directora de teatro se encuentra en constante conflicto con sus actores, tratando de armar su obra antes de la tercera llamada. Disfrútala por XView. ¿Ya lo usaste? Vaya que estamos en una dinámica de muchísima información, todos los días se genera, es una dinámica fuerte, pero ¿cuáles son los problemas torales de este país? ¿Cuáles son exactamente los problemas importantes? Violencia, salud, crisis económica, ¿sí? Lo demás, híjole, bueno, combate a la corrupción yo también lo pondría como una de las prioridades en este país. Hoy hay un artículo de María Amparo Casar, que seguramente lo vieron, donde, bueno, habla precisamente de que el combate a la corrupción, pues, digamos, hay peces gordos en todos los sexenios, pero lamentablemente, pues simplemente es eso, como una demostración de los sexenios de que se está combatiendo la corrupción, pero no se está haciendo nada para formar esa estructura que de alguna forma prevenga actos de corrupción. No se está haciendo suficiente para establecer reglamentos, leyes que de alguna forma hagan que el culpable pague y se restituya también lo desviado. Y eso de alguna forma, dice María Amparo Casar, estamos viendo pues lo mismo de otros sexenios. ¿Cómo lo ves, Caro? Sí, pues mira, para la muestra un botón lo que pasa en Jalisco, ¿no? Los sistemas estatales anticorrupción, esa estructura que se discutió muchos años y que le costó también a muchas organizaciones sociales
impulsar para que hoy tuviéramos una estructura de un sistema nacional y sistemas locales anticorrupción, pues están sufriendo embestidas en diferentes lugares de la República, y pues a nivel nacional parece que ya ese sistema nacional anticorrupción pues lo hicieron a un lado, no está operando, contando con el respaldo de ninguna dependencia gubernamental, ni está siendo tomado en cuenta para prácticamente nada en el país, lo cual es muy lastimoso porque es una estructura con alta de la sociedad civil que fue muy pensada, que desafortunadamente no está para dos cosas que tú mencionabas. Uno, la prevención, pero basada también en investigación de los casos, en detectar prácticas, en detectar modus operandi, y que eso se transforme en reformas y en acciones que eviten que se vuelvan a repetir, pero tampoco están siendo usadas para ahora sí que para investigar los casos y para hacerle un minucioso seguimiento y rendición de cuentas a los actuales gobiernos. Entonces, desafortunadamente, coincido con María Amparo Casar, todo este tema de Emilio Lozoya pues es un tema más mediático, pero en la filigrana que se necesita para prevenir actos de corrupción, pues no se está haciendo mucho. No está haciendo. Sí, y bueno, están casos de este sexenio y de esta administración, que es los ventiladores de Bartlett, que nada más quedó ahí, Juan María, como que nada más le quitaron, corrieron a un funcionario del Seguro Social de Hidalgo, pero como que ya se olvidó ese intento, porque fue un intento perfectamente planeado de vender a sobreprecio estos equipos. El manejo de alguna forma poco transparente de muchas de las declaraciones patrimoniales de muchos de los funcionarios de primer nivel, y ese manejo truculento que ha habido con algunos de sus declaraciones patrimoniales. Tenemos el caso de la falta de transparencia en las compras. El 79% de las compras de esta administración pues son adjudicaciones directas. Entonces, como que estamos en un juego que se oye muy bien, es decir, estamos combatiendo la corrupción, se barre desde arriba como las escaleras para abajo, pero en la práctica esos actos de corrupción se siguen repitiendo, se siguen dando, Juan María. Fíjate que tengo un amigo que desde hace como unos 6 meses hablaba cuando se repite el Estado de Derecho. Ese amigo se llama Raúl Frías Lucio, que desde hace tiempo yo lo escuchaba decir que más que estar hablando del entramado criminal era buscar un Estado de Derecho, porque México tiene un entramado legal, claro que esta abogada lo sabe, no necesitaríamos más procuradurías ni dependencias, simplemente con la aplicación a las leyes sería suficiente. Sin embargo, sí tenemos un presidente que no tiene ningún respeto por aquellos órganos de equilibrio, aquellos órganos autónomos que le permiten a una sociedad ponerle freno a los excesos y abusos de un gobierno. Ya calificamos el sexenio de Peña Nieto como el más corrupto de la historia. Así va a pasar, no cabe la menor duda. Pero tú estás hablando del caso del hijo de Bartlett. Pero ¿qué pasa con el papá Bartlett? ¿Qué pasa con las casas de la secretaria de la Función Pública y su marido? ¿Qué pasa con la casa de Acapulco del hermano de la secretaria de la Función Pública? Delegado, ¿sí? Delegado. El delegado, el superdelegado de Guerrero. Entonces, estamos viendo que la corrupción se está dando en muchos ámbitos y en este mismo gobierno. Sin embargo, ese entramado que tenemos de derecho en el país simplemente se lo saltan y sigue siendo un tema pendiente, por más que el presidente de la República nos diga que como si fuera serie de Netflix, no nos perdamos lo que está pasando con Emilio Lozoya, Raúl. Sí, oye, invita en la mañanera a estar pendientes del tema Lozoya, y bueno, pues eso de alguna forma también nos pone en una situación pues complicada, donde parece que ese es el tema, distraernos, sacarnos de los temas torales, de los temas prioritarios de este país, y que lamentablemente, y que la opinión pública se vaya hacia eso, se vaya a esa opinión, a que estemos todos atentos a ver Lozoya si va a embarrar al
exsecretario de Hacienda si va a embarrar a Peña Nieto, hasta dónde va a embarrar, cómo quedó su hermana, cómo quedó su mamá con los recursos, en fin, todo lo que de alguna forma hemos venido viendo en este show, que es precisamente el tema de Lozoya. En fin, hay mucho más que comentar, pero si les parece hacemos una breve pausa y regresamos para comentar el tema de la reforma de pensiones, Caro. Ya sé que es un tema de la semana pasada, pero me parece que este tema de las pensiones es un tema que a todos los mexicanos nos debe de interesar. Un asunto que se ha venido pateando sexenio tras sexenio y que ahora parece, por iniciativa de los empresarios, ¿sí?, se presenta esta reforma o esta iniciativa que no se conoce en detalle, pero que puede ser el inicio de la transformación del sistema de pensiones de este país. Si les parece, regresando platicamos de esto. Mientras tanto, los dejo en TVC con Frente a Frente. Aquí les seguimos en Mega Canal. Para opinar. Cien palabras de Ulises Zamarroni. De acuerdo con su último reporte, el gobierno federal ha invertido alrededor de 25,000 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. No faltan funcionarios de la Cuarta Transformación que reiteran que ni un enfermo con coronavirus se ha quedado sin atención médica, pero también están los que presumen la compra de insumos, las camas desocupadas en hospitales y la contratación de miles de médicos y enfermeras. Sin embargo, lejos de la realidad que se percibe desde Palacio Nacional, hay una crisis de salud visible y aún fuera de las estadísticas. A más de 5 meses del primer caso de COVID-19 en México, nadie ha respondido con exactitud. ¿Cuántas personas con otras enfermedades dejaron de ser atendidas por el INSABI, el IMSS o el ISSSTE? ¿Cuántas ya no reciben medicamentos? ¿Cuántas cirugías se han pospuesto? ¿Cuántas personas han muerto en sus casas? Toda esa información es verificable, pero tal vez hoy no resulte tan conveniente. Estamos listos, estamos de regreso. Bienvenidos a la 6ª temporada de Comelones TV. En Megacable estamos contigo y ponemos a tu disposición 3 formas de pagar tu mensualidad desde tu casa. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx, dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Megacable. Para opinar. La semana pasada se presentó una iniciativa de lo que pudiera ser una reforma al sistema de pensiones del Estado. Aquí en Mega Noticias hemos analizado, hemos visto la necesidad de entrar precisamente a profundidad al tema de las pensiones. Primero, homologar un sistema de pensiones para todo el país. No es posible que los de la Comisión tengan un sistema, los de Pemex tienen otro, los gobiernos estatales tienen otro, los del Seguro Social tienen otro, y bueno, traemos la verdad un verdadero relajo en el tema de sistema de pensiones. Primer punto. Segundo, también es de alguna forma analizar todo lo que es y todo lo que puede representar una aportación que solamente, de acuerdo a lo que se ha presentado, solamente los empresarios aumentarían su cuota, en la cuota tripartita para formar el ahorro de los trabajadores, de 5 a 13% en un lapso de 8 años con 2 años de gracia, algo que dicen es muchísimo tiempo. También, si este tipo de iniciativas pudiera inhibir en cierta manera el promover el trabajo formal
que también es otro de los temas pendientes. Y un asunto que tampoco se ha tocado y deberá tocarse seguramente es el tema de la deducibilidad. Hoy un trabajador que recibe pues un salario por nómina, ¿sí? De alguna forma siempre o se acostumbraba a tener un subregistro. Algunos trabajadores tenían registrado ante el Seguro Social una cantidad inferior a lo que realmente percibían, quitando de alguna forma muchos de ese impacto de alguna forma que pudiera generar ese salario completo. En fin, y el tema de la deducibilidad, que también habrá que ver qué es lo que sí se debe deducir, qué es lo que no se debe deducir, y estos son temas que están, me imagino, sobre la mesa y que habrá que analizar con los legisladores, con los expertos en temas laborales, en fin. Pero yo quisiera una primera opinión sobre esto, Caro. ¿Cómo ves esta primera iniciativa que se presenta, digamos lo que se anunció por parte del secretario de Hacienda, la propuesta que hace el empresariado y desde luego pues todos contentos, el presidente, los sindicatos que estaban presentes en este evento? Pues en principio una iniciativa que, Raúl, nosotros aquí en este mismo espacio comentamos a finales del año pasado que había un foco rojo muy importante para el 2022, cuando cerca de 56,000 personas, según los cálculos que realizó la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, iban a iniciar el trámite de suspensiones en el año 2022, y con lo que se iban a encontrar esas 56,000 personas era que, a pesar de tener la edad para la jubilación, no tenían el total de semanas cotizadas, que según el sistema actual es de 1,250. Pero que además aquellas personas que sí alcanzaran tanto edad como número de semanas cotizadas, lo que iban a recibir como monto de la pensión, la famosa tasa de reemplazo, era alrededor del 26% de su último salario, lo que implica una caída enorme de más del 70% de los ingresos. Si de por sí los ingresos en el país por la vía del empleo, como lo comentábamos, son bajos, imagínense ustedes una caída del 70%. Realmente era una pensión que no alcanzaba para satisfacer las necesidades básicas, y era necesario y urgente que esta administración le entrara a la reforma, porque si no, en el 2022 iba a tener una crisis de tamaño mayor. Entonces, digamos que era inevitable. Ahora, la salida que le dieron con lo que plantearon en la reforma, que me parece, como lo he platicado en otros espacios, está muy consensuada por lo que hemos podido ver hasta ahora, es una salida que yo considero inteligente, Raúl, porque la otra opción para poder incrementar, poder, digamos, evitar y contener esa crisis que se avecinaba de pensiones era subir la edad de jubilación. Y es una propuesta que, aunque otros países han entrado en ella, que digamos que el mismo presidente la comentaba el año pasado como una posibilidad, pues no sería viable en este momento con el nivel de precariedad que tienen los trabajadores, los adultos mayores en el país. Entonces, la opción por la que se decantaron los grupos de trabajo de esta iniciativa fue trasladarle al empresariado, al patrón, el aumento en las aportaciones. Un aumento que también me parece que lo han planteado con una gradualidad, tú ya bien lo comentabas al inicio, de 10 años, porque van a empezar a aportar en el 2023 y va a durar hasta el 2030. Lo que quiere decir que va a ser un incremento alrededor del 1% anual. No es un incremento de la noche a la mañana del 5.1% que aportan actualmente al 13.8% que se pretende al final, sino que hay un periodo de discusión lo suficientemente amplio como para que hagan ajustes en sus costos y se realicen estas mayores aportaciones con la menor afectación al salario. Entonces me parece que en una primera instancia es una buena reforma urgente, es una reforma inteligente, y que también tengamos en cuenta que una de las cosas que se esperaba o de los malos era que el presidente o el gobierno cediera ante la tentación de apropiarse de las AFORES, estatizar los fondos de pensiones, como también lo han hecho algunos países. Y creo que esa tentación se contuvo, que hubiera sido el peor escenario,
y se optó por una medida razonable, una medida realista, y que me parece que va a representar por lo menos para 56,000 personas en el 2022 de entrada, un cambio muy importante. Claro. ¿Coincides con todo lo que comenta Caro, Juan María? Lamentablemente no, ni contigo ni con Caro, porque yo estoy entre los muy pocos que no le den a esta propuesta ni pies ni cabeza. La verdad es que primero no la conocemos, hay que esperar. Sí, o sea, hay que esperar el documento, tenerlo, desmenuzarlo, lo que sea por escrito, pero lo que se ha anunciado, ¿no? Sí, lo que se ha anunciado hasta ahora es un anuncio que nace de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal con el apoyo de las cúpulas. Pero yo te preguntaría, Raúl, ¿qué pensarán los empresarios que son representados por Carlos Salazar y por otros dirigentes, como no castellanos, que están muy contentos con esto, y que ellos dicen, bueno, dentro de 2 años yo tengo que pagar, aunque sea un 2% más, es una sangría? Mira, está conociéndose ahora el resultado del censo económico, y resulta que el 95% de las empresas en el país son microempresas con menos de 10 empleados. Entonces, vamos siendo realistas, Raúl, en lo que esto significa. El problema de las pensiones de México es tan de múltiples aristas que tiene que ser un asunto integral. A lo que está diciendo Caro, ojo, no estoy de acuerdo con Caro, son 56,000, no, Carlos, yo me preocuparía por los 9 millones que venimos con formato del 73 y que vamos a empezar a cobrar en muy poco tiempo las pensiones, y que esas pensiones tendrán que ir directamente al gobierno, porque hay que pagarnos, tienen que pagarnos a los que ya hicimos la contribución y que venimos en ese sistema. Pero además, yo les pregunto a ustedes dos, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el sindicato de Pemex, el de la Comisión Federal de Electricidad, acepten cambios y ajustes en su esquema pensionario? Creo que ahora lo que se está presentando, hay una gran separación entre la parte del sistema de pensiones y el del ahorro, que son dos cosas completamente diferentes, y que creo que, digo, yo estoy de ese lado de los escépticos, a sabiendas de que no sabemos la suerte que va a correr una propuesta, Raúl, que se supone que va a entrar en septiembre al legislativo. Pero en septiembre, no nos olvidemos, es cuando llegue el paquete económico y se va todo septiembre, todo octubre en la discusión de terminar el presupuesto del próximo año. Por lo tanto, esta iniciativa quizás si entra de este año, entraría por allá por noviembre, y vamos a ver bajo qué circunstancias se va a presentar. Yo tengo muchas dudas con respecto a todo esto, porque además, sí, a ver, se le cargó la mano a los empresarios, pero el empleado va a seguir aportando un 1%. O sea, no estamos viendo cómo a través de la vía de sus aportaciones vaya a incrementar su monto, y que difícilmente vamos a salir de los 3,000 pesitos mensuales que le van a llegar a las personas a los 60 o 65 años. Y luego viene la parte de la compactación de las 2,500 semanas a 750. Y pero también ahí veamos cuánto será el monto que va a significar en disminución en cuanto a los rendimientos que van a tener, porque son, pues siempre se trata de una buena cantidad de semanas. Claro, yo sigo pensando, y ahorita le doy la voz a Caro, que me parece que por lo menos sí, coincido contigo que debe ser algo integral, como lo dijo Caro, que debe ser algo completo, que debe homologar todos los sistemas de pensiones, que todo el mundo resulte de alguna forma beneficiado. Pero había que empezar, Juan María, y me parece que yo coincido en que había que dar el primer paso, y ya se da el primer paso, y de aquí vendrá el debate y vendrá seguramente el análisis de qué es lo conveniente, pero me parece sí que había que entrarle. Nosotros de alguna forma, los más adultos, pues de alguna forma estamos esperando poder pensionarnos con la ley anterior, pero los jóvenes, personas más jóvenes que no tienen, a ver, los salarios son precarios, apenas la gente tiene para subsistir, tiene para el día a día, y todavía no tenemos la cultura del ahorro. Y estos jóvenes que dentro de algunos años se van a pensionar, pues tiene que haber los recursos suficientes que ellos mismos tienen que de alguna forma generando a través de sus trabajos, de la empresa, del gobierno y de lo que ellos aporten. Pero a mí, en principio, a mí me parece
bien, por lo menos un planteamiento para de ahí partir. Caro, perdón que me adelanté. No, coincido contigo, Raúl. La recomendación de los organismos internacionales iba encaminada a dos cosas: a ampliar el número de personas que se pueden pensionar o jubilar. Y como tú bien lo dices, bueno, las personas ya de edad adulta que llevan cierto número de años cotizando dentro de los sistemas pueden tener esa alternativa. Pero hay un gran número de jóvenes o incluso personas de 40 o más, como ya es mi situación, que veíamos muy lejana la posibilidad de cotizar 25 años ininterrumpido en un sistema de pensiones. Esos son muchísimas semanas y muchísimos años. Sobre todo les voy a poner el ejemplo de un grupo poblacional específico que somos las mujeres. Las mujeres que no tenemos trayectorias laborales tan constantes, sino que las interrumpimos o por formar una familia o por tener hijos. Estamos un periodo en el trabajo formal y luego regresamos al trabajo informal. Era necesario reducir el número de semanas para ampliar el número de personas que pueden acceder a una pensión. Pero también era necesario aumentar esa tasa de reemplazo para que por lo menos llegue al 50% la pensión del último salario. Y para lograr eso, solamente había dos alternativas: o aumentar la edad, como ya lo mencioné, o aumentar las aportaciones. Y aumentar las aportaciones también se puede por tres vías: o por la vía del trabajador, y es decir, que una persona tenga menos disponible mensualmente de su salario para que aporte más, o que lo haga el gobierno, que ya de por sí tiene una presión excesiva sobre el presupuesto público y sobre las finanzas públicas, el tema de las pensiones, que también es un tema que tendremos que discutir más adelante, que hasta ahora no nos han mostrado el tema de la viabilidad financiera de la propuesta. O tercero, que lo hiciera el empleador. Y en el tema del empleador, dos datos, Raúl y Juan María. La OCDE establece que México es de los países que tiene una menor carga impositiva para la generación de empleo. Es decir, que está por debajo del promedio los costos para un empleador de generar un empleo. Y segundo, la productividad del país, y ojo que aquí hay que decir, hasta antes de la pandemia, la productividad del país permitía que se aumentara por la vía del empresariado esta aportación a los trabajadores, porque la productividad del país ha ido en incremento. Y eso se estudió por lo menos para el caso de Jalisco en el año 2018, se mostró estadísticamente cómo aumenta la productividad y los salarios permanecían estancados desde hace muchísimos años y la seguridad social de los trabajadores también había sido sacrificada. Entonces creo que también es un sentido de justicia que esa generación de riqueza que se hace no solamente por el capital de los empresarios, sino por el trabajo de mucha gente, se traslade a mayor seguridad. Me llama la atención. Ahora, perdón. Perdón, Raúl. Claro que la reforma también tiene un montón de pendientes y un montón de retos, ¿no? Que también tendremos que enumerarlos más adelante. Sí, no, me llamaba la atención el dato que estás dando de que en México el costo del empleado o el costo para el empleador es de los más bajos, cuando aún así es una carga impresionante, independientemente de lo que recibe el trabajador, digamos, como dinero neto. La verdad es que hay una carga impositiva muy fuerte alrededor de un empleado formal. Pero bueno, todos serán seguramente los temas que habrá que estar analizando al respecto. Claro. Sí, y coincido con Juan María también que la reforma tiene todavía retos pendientes. Esta reforma va encaminada a cerca de 20 millones de trabajadores activos, que son los que están cotizando ahora en el IMSS, y trabajadores formales. No atiende las necesidades de 6 de cada 10 trabajadores que están en el sector informal, que es una de las deudas pendientes de todo el sistema de pensiones. No resuelve tampoco los problemas de los trabajadores del Estado, que están tanto contratados a nivel federal como contratados en diferentes entidades federativas, y que vale la pena mencionar que muchos de esos fondos de pensiones de las entidades federativas están en riesgo de quiebra por malas inversiones, por malos manejos, por malas decisiones, y muchos trabajadores tienen en riesgo esa pensión. La reforma no
no está atendiendo ese problema, el problema que tú mencionabas de la fragmentación de los sistemas, de la subdeclaración, que todos sabemos que es una práctica muy conocida, que estamos dados de alta en el seguro por un salario cuando en realidad recibimos otro, y muchos lo aceptamos porque, bueno, esas son las condiciones del mercado. Hay muchos pendientes todavía, pero es un gran paso. Bien, ¿pasamos a otro tema o tienes derecho de réplica, Juan María? No, pues yo me quedo en el pesimismo y utilizaría las cifras que diste tú hace un rato. Es el 35% lo que le cuesta a un empleador la carga impositiva, 35%. Más, no, 35% más de lo que recibe. 35%. Así es una parte. Segundo, nuestra población promedio es de 28 años de edad. Entonces, tenemos que hacer cálculos de lo que representamos, la carga de trabajadores que nos vamos a ir jubilando de ahora en adelante contra lo que aquellos jóvenes que hoy tienen 28 años y que se van a jubilar dentro de 25 años. O sea, esa parte también habrá que irla considerando. Y me parece que es un problema bien complejo y lo veo muy demasiado simplificado el lanzar las campanas al vuelo, dejándole toda la carga a los empresarios. Si yo tuviera una empresa, le diría a Carlos Salazar, no me defiendas, compadre. Bueno, oye, el tiempo apremia. Si les parece, tocamos un par de temas que no quiero dejar pasar. Son temas muy, muy locales, pero bueno, es el tema del botón de emergencia en Jalisco, ¿no? Se ha convertido en un amago, en una amenaza para todos los sectores productivos que, bueno, nos vamos acercando poco a poco a estos índices que el gobierno del estado ha marcado, que es la ocupación hospitalaria, que afortunadamente se mantiene con disponibilidad suficiente, pero el otro, el de 400, esa tasa de 400 casos por cada millón de habitantes, de casos activos o sospechosos, nos está acercando rápidamente a llegar a ese punto. Y bueno, de hecho, mañana esperamos que el gobernador haga algún tipo de anuncio cuando estamos ya muy cerca. Parece que esa discusión entre los médicos, los epidemiólogos, sí, y la mesa económica ha tenido diferentes pesos. No sé cómo la ven ustedes, Caro, sobre el tema. Sí, Raúl, pues ahora sí que el botón pareciera una más de estas medidas contradictorias. Aquí comentaba que el botón significaba un recurso del gobierno para poder recuperar el control que había perdido hace ya varias semanas sobre el comportamiento de los ciudadanos en relación a las medidas de cuidado y también al comportamiento de la actividad económica, que ya no estaba atendiendo las recomendaciones, sino que teníamos una movilidad por encima del 75%. Y el botón pues representaba ese recurso simbólico para hacer a la población, pero parece que no sirvió de mucho tampoco, no ha sido muy atendido, y entonces ahorita la autoridad se enfrenta con tener que activar una medida que seguramente esperaban no activarla, pero que al ser públicos los datos y al estar en datos abiertos, pues se ha permitido la explotación de esos datos y según los análisis que han hecho ya varios expertos en el tema, pues uno de los indicadores para activar ese botón rojo ya lo superamos en la semana epidemiológica número 29, ya estamos en la semana número 31. Quiere decir que estaría ahorita, digamos, como las condiciones para que se active, pero veo difícil que el gobierno, ante las circunstancias, tome la determinación de activarlo. Entonces son como estas medidas que se dicen, pero que difícilmente se acatan, como cuando dijeron también que se iban a abrir el comercio con muchas medidas, pero no se tenía la capacidad para supervisarlos a todos. Aquí lo dijimos. Y bueno, como varias medidas que se han tomado, que se han anunciado, pero que no hay capacidad para hacerlas cumplir. Sí, me parece que esta amenaza de apachurrar el botón de emergencia para parar 14 días la economía no ha sido suficiente para inhibir la movilidad. Hoy salimos a la calle, incluso con las tormentas que han caído, pues vemos a la gente normalmente ya en muchas de sus actividades, Juan María. Sí, Raúl, yo empezaría por ahí, por nosotros los ciudadanos. Creo que hay muchos que son sumamente irresponsables. La verdad es que tú cuando pasas por determinadas zonas de la ciudad,
te encuentras con que no traen la mascarilla, los ves en el transporte sin la protección adecuada, ves muchos comercios que deberían de ser los más preocupados con tener las precauciones suficientes. Vaya, desde la tiendita de abarrotes hasta el gran almacén deberían estar vigilando esto, y estamos viendo que está habiendo una irresponsabilidad de propios y extraños. Seguramente ustedes están igual que yo, desde ayer con una psicosis permanente entre quienes te preguntan, oye, pues tú qué has oído, como nos salen en medios de comunicación, asumen que tenemos la respuesta, que están asustados, un alto porcentaje de la población está segura de que mañana se va a oprimir el botón de emergencia, y este tipo de psicosis es muy dañina, Raúl, porque por sí traemos 5 meses de presión, o sea, no perdamos de vista que anímicamente somos personas y tenemos 5 meses de encierro, algunos que lo hemos respetado completamente o medianamente, como tú quieras, pero traemos esa carga. Y por otro lado, en una pandemia, la narrativa es fundamental. Y cuando tú traes una narrativa tan contrastante entre las mentiras y los engaños de López-Gatell, entre la irresponsabilidad del presidente de la República, es incapaz de ponerse el cubrebocas. Y lo que están mandando muchos gobiernos estatales con esta indefinición en donde la gente no sabe a quién creer, estamos en un choque total, y la verdad es que como las cifras están creciendo, pues hay un temor. Yo la verdad encuentro mucho pánico en la ciudadanía, sobre todo en la gente que sí está cumpliendo, Raúl, la gente que sí está tratando de hacer las cosas bien. Bueno, es que mucha gente, a lo mejor como tú, te puedes quedar en tu casa y conectarte y transmitir, pero muchas personas no tienen esa alternativa. La verdad es que al principio a mí me daba mucho coraje, e incluso hasta coincidí con ese insulto que alguna vez el gobernador dio sobre mucha gente, pero la verdad es que hay que entender también que muchas personas no pueden quedarse en su casa. ¿Por qué tienen que salir a trabajar? ¿Por qué tienen que llevar el sustento a su casa? Entonces, como que estamos en una situación, sí, no queremos otra vez 14 días de aislamiento, sí, no queremos parar la economía, de por sí, ya hablamos de todos los daños que ha tenido la economía, lo estamos padeciendo. Yo empiezo a ver ya en diferentes puntos de la ciudad, se renta, se vende, se renta, de muchas avenidas que eran muy comerciales, Chapalita, Providencia, López Mateos, en fin, ustedes lo han visto también. Entonces, me parece que de alguna forma, sí, ese llamado a la responsabilidad personal tendría que ser muy importante, pero también veo difícil que el gobierno se aviente mañana la decisión de parar 14 días la economía. No sé cómo lo van a resolver, pero lo veo complicado. ¿Sí? Último comentario, Caro. Juan María, se nos fue el tiempo. Sí, sobre todo, Raúl, que si deciden activar el botón de emergencia, va a ser una medida que deberá ir aparejada del uso de la fuerza pública para hacerla efectiva, y eso es muy preocupante por los antecedentes de las policías municipales, por los antecedentes de la fiscal en las manifestaciones de los jóvenes. Entonces, volvemos a un escenario en donde se dicta una medida, pero no hay capacidad para ejecutarla al 100%. Y además también me preocupa que, como tú bien lo dices, debe ir aparejado un parón total, debe ir aparejado de un despliegue enorme de medidas de protección social para aquella población que se le obliga a quedarse en casa, pero que vive del día a día. Y tendrá que salir, si se activa mañana el botón de emergencia, tendrá que salir el gobernador del estado y todo su gabinete también a decir cuáles son las medidas de protección social. Tiene que ir una medida aparejada con la otra. Lo que llama la atención rápidamente también es por qué pasamos de la actividad total en algunos puntos del estado, como la zona metropolitana, al parón total. No había caso en el intermedio, medidas que se pudieran tomar, como se están haciendo en otros países, como por ejemplo los fines de semana, como por ejemplo cerrar gradualmente ciertas zonas de la ciudad para no paralizarla totalmente. Son dudas que todavía quedan. Sí, y yo creo que no debe ser fácil tomar una decisión de este tipo. No sé, ya veremos. Juan María. Yo nada más diría que lo que tienes toda la razón, Raúl, es que la gente tiene que comer. Estamos hablando de una crisis económica en donde se están cerrando empleos, se están perdiendo los empleos de muchas personas. Es muy difícil. Y con todo lo que dice Caro, yo abundaría.
una decisión de este tipo también tiene que ser sumamente focalizada. La población de riesgo estamos perfectamente determinada. También se podría buscar una solución económica para todas esas personas que necesitan un apoyo económico y se tienen que quedar en casa porque somos población vulnerable. Entonces creo que estamos, como dice Caro, ante una situación que el gobierno del Estado tendrá que ponderar muy bien antes de oprimir el botón. Pues sí, ya veremos mañana. Gracias, Caro. Te saludo. Muy buenas tardes, buenas noches. Juan María, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Como siempre, usted, gracias por aceptar este programa y escuchar los puntos de vista de nuestros analistas. Gracias, buenas noches.